Cicerón, sobre los deberes. Libro tercero. 1. De Publio Escipión, Marco, hijo mío, el primero que fue llamado africano, escribió Catón, varón casi de la misma edad, que solía decir que nunca estaba menos ocioso que cuando estaba ocioso, ni menos solo que cuando estaba solo. Magnífica expresión en verdad, y digna de un hombre sabio y grande. Declara que, en el tiempo en que estaba alejado de los negocios públicos, pensaba en ellos, y que en la soledad solía hablar consigo mismo, de forma que nunca dejaba de hacer algo, y que no sentía necesidad algunas veces de compañía para hablar. Así, las dos cosas que producen languidez en los otros, el ocio y la soledad, a él lo estimulaban. Desearía yo poder decir esto mismo con toda verdad, pero, si no puedo reproducir en mí tanta grandeza de ingenio, la voluntad ciertamente no me falta. Alejado como estoy de la vida pública y de la actividad forense, por la violencia y por las armas de hombres impíos 3, me veo obligado a un ocio continuo, y a dejar la ciudad, pasando de una villa a otra 4, y por ello muchas veces me encuentro enteramente solo. Pero ni mi ocio ni mi soledad pueden compararse con la del africano. Él se tomaba alguna vez un poco de ocio para descansar de los altos cargos que desempeñaba en el Estado, y huyendo de las apretadas muchedumbres humanas buscaba el refugio de la soledad como de un puerto. Mi ocio, en cambio, está motivado por la carencia de ocupaciones, no por el deseo de descansar. Ya que apagado el esplendor del Senado, quitada la autoridad a los juicios, ¿qué puedo hacer, en la curia o en el foro, que sea digno de mí? Yo, que en un tiempo viví rodeado y obsequiado por tanta gente y ante los ojos de mis conciudadanos 6, ahora, evitando la vista de los criminales que abundan por todas partes, busco el retiro y me oculto lo más que puedo, y muchas veces estoy solo. Pero como aprendí de los filósofos no solo a elegir el menor entre los males, sino a sacar lo bueno que en ellos puede contenerse, por eso aprovecho este reposo que no es aquel precisamente al que tenía derecho quien en su tiempo había dado la paz a los ciudadanos, y no me dejo abatir de la soledad, que me imponen las circunstancias, no la voluntad. Aunque me parece que el africano tenía más mérito. No existe ningún recuerdo literario suyo, ninguna obra escrita en su descanso, ningún fruto de aquella soledad. Y ello es prueba de que él, por la actividad que daba a su espíritu y por la investigación de aquellos temas que revolvió en su mente, no estuvo nunca ocioso ni solo. Yo, por mi parte, que no tengo tanta fuerza de ingenio, que por obra de la meditación silenciosa pueda liberarme del enojo de la soledad, aplico toda mi preocupación y todo mi esfuerzo a esta ocupación de escribir. Así pues, en un corto espacio de tiempo, después del hundimiento de la República, he escrito más obras que cuando ella estaba en pie. 2. Toda la filosofía, hijo mío, Cicerón, es rica y fructuosa, y ninguna de sus partes queda inculta o estéril, pero en ellas no hay lugar más fértil y ubérrimo que el de los deberes, de donde se toman las normas de una vida coherente y honrosa. Por lo cual, aunque confío en que oyes y recibes todo esto asiduamente de nuestro querido Cratipo, el más grande de los filósofos de nuestro tiempo, sin embargo creo que es sumamente ventajoso que estas voces resuenen desde todas las partes en tus oídos, y que, si es posible, no oigan otra cosa. Y debiendo hacerlo así todos los que quieren emprender una vida honesta, probablemente nadie con más motivo que tú, porque tienes sobre ti el peso de una expectación no pequeña, respecto a imitar mi laboriosidad, grande en cuanto a conseguir los mismos honores y alguna también de lograr la misma fama del nombre. Has contraído además la grave responsabilidad de Atenas y de Cratipo, a donde has ido como a un emporio a proveerte de las bellas artes, siendo vergonzosísimo que tú, deshonrando la autoridad tanto de la ciudad como del maestro, vuelvas con las manos vacías. Por tanto, esfuérzate en conseguir cuanto puedas con el ahínco de tu ánimo y el empeño de tu trabajo, si el aprender te resulta más trabajoso que placentero, hazlo siquiera por acabar, y no permitas que, mientras nada te falta por mi parte, parezca que tú te has faltado a ti mismo 9. Pero de esto, pues muchísimas veces te he escrito exhortándote. Volvamos ahora a la parte que nos queda de la división propuesta 10. Panecio, pues, que sin género de duda escribió con más diligencia que nadie en torno de los deberes y a quien yo sigo como guía principal en mi trabajo, corrigiéndole algún punto, consideró 3 cosas en las que los hombres suelen deliberar y consultar sobre los deberes: una, cuando dudan si es honesto o torpe lo que van a ejecutar; la otra, si es útil o inútil; y la tercera, cómo han de comportarse si aquello que presenta aspecto de honesto no se compadece bien con lo que parece útil.
Disertó sobre los 2 puntos primeros en sus 3 libros, prometiendo que escribiría luego sobre el tercero, pero no cumplió la promesa. Y me admiro sobre todo porque escribe su discípulo Posidonio que Panecio vivió aún 30 años después de haber publicado aquellos libros. Y también me sorprende que Posidonio ha tocado de refilón en unos comentarios este tema, del que dice que es uno de los puntos más necesarios de toda la filosofía. No soy del parecer de los que dicen que Panecio dejó este punto no por olvido, sino con plena conciencia, y que no podía escribir de tal cosa porque nunca podía estar en contradicción lo honesto con lo útil. Sobre lo cual puede dudarse si era necesario añadir este punto, que aparece como tercero en la división de Panecio, o había que omitirlo. Lo que no admite ningún género de duda es que Panecio había pensado tratarlo, pero después lo omitió. Porque a quien ha dividido la materia en 3 puntos y no trata más que 2 es evidente que le falta hablar del tercero. Además, al final del libro tercero promete que a continuación hablará de esta parte. Hay que añadir además el testimonio autorizado de Posidonio, que escribe también en una carta que solía decir Publio Rutilio Rufo, discípulo de Panecio, que no se había encontrado ningún pintor que en la Venus de Co se atreviera a concluir la parte que Apeles había dejado incompleta 13 porque la hermosura del rostro quitaba toda esperanza de poder igualarla en el resto del cuerpo, así nadie había continuado lo que había dejado Panecio omitido y sin acabar, por la suma importancia de lo que dejó acabado. 3. Por tanto, no puede dudarse de la intención de Panecio, de lo que quizás sí puede disputarse es si la introducción de esta tercera parte al Tratado de las Obligaciones fue acertada o no. Porque ya sea que solo lo honesto es bueno, como piensan los estoicos, o que lo honesto es el sumo bien, de tal forma bueno, a juzgar de vuestros peripatéticos, que todo lo colocado en el otro platillo de la balanza apenas tiene valor del peso más mínimo, es cierto que la utilidad nunca puede estar en conflicto con la honestidad. Así pues, Sócrates acostumbraba a execrar a los primeros que habían separado por un falso concepto de la mente estos elementos unidos indisolublemente por la naturaleza. Los estoicos le asisten de tal forma que piensan que todo lo honesto es útil, y que no hay cosa útil que no sea honesta a la vez. Si Panecio fuera un hombre que dijera que la virtud hay que practicarla porque es causa de utilidad como los que defienden que las cosas son deseables por el placer o por la carencia de dolor, podría decir que la utilidad en ocasiones es opuesta a la honestidad. Pero como Panecio es un filósofo que juzga como únicamente bueno lo honesto y lo que se opone a lo honesto con una cierta apariencia de utilidad, cuando acompaña a la vida no la hace mejor, ni peor cuando la deja, parece que no debió introducir una discusión en la que compara lo que a su juicio parece útil con lo que efectivamente es honesto. Porque el sumo bien, según los estoicos, que no es otra cosa que el vivir conforme a la naturaleza, significa esto, estar siempre de acuerdo con la virtud, y las demás cosas que son conformes a la naturaleza escogerlas en cuanto no se oponen a la virtud. Siendo esto así, piensan algunos 16 que esta comparación no debió proponerse ni debió haberse presentado enseñanza alguna sobre este punto. Mas lo que propia y verdaderamente se llama honesto se encuentra solamente en los sabios y no puede separarse en forma alguna de la virtud, pero, en quienes no reside la sabiduría perfecta, tampoco puede residir en absoluto aquel tipo de honestidad absoluta, mas sí ciertas semejanzas de la honestidad. Estos deberes de los que hablo en estos 3 libros, los estoicos los llaman medios, son comunes a todos 20 y de aplicación muy extensa. Muchos consiguen observarlos por la bondad de su carácter y con el progreso en el estudio. Pero el deber que ellos llaman recto, es perfecto y absoluto como ellos dicen, encierra todos los requisitos, y nadie más que el sabio puede alcanzarlo. Pero, cuando se realiza algo en que es posible que se manifiesten los oficios medios, esto parece plenamente perfecto, porque el vulgo casi no entiende comúnmente en qué grado se aparta de la perfección, pero, en la medida en que lo entiende, piensa que no falta nada. Es lo que suele acontecer en los poemas, en las pinturas y en otras muchas cosas, que los imperitos se deleitan y alaban lo que no es laudable en sí, porque existe en ello alguna belleza que impresiona a los ignorantes, que en verdad no saben percibir los defectos que hay en cada cosa, y así, cuando las personas doctas les hacen ver las deficiencias, cambian fácilmente de parecer. 4. Por consiguiente, los deberes de que hablamos en estos libros son, por así decirlo, virtudes de segundo grado, no propias y exclusivas de los sabios, sino comunes a todo el género humano. Así pues, todos aquellos en quienes se encuentra una disposición hacia la virtud se sienten fuertemente atraídos hacia ellos. Ni a decir verdad, cuando los 2 Decios o los 2 Escipiones son celebrados como varones fuertes,
o cuando a Fabricio, o Aristides, se le llama justo, se busca un perfecto ejemplar de sabio, ni en aquellos de fortaleza, ni en estos de justicia, porque ninguno de ellos es sabio según la idea que tenemos del sabio, ni siquiera los que fueron tenidos y llamados sabios, como Marco Catón y Cayo Lelio, fueron en realidad sabios, ni los 7 sabios de Grecia, sino que por el uso continuo de los deberes medios presentaban cierta semejanza y apariencia de sabios. Por lo cual ni lo que es honesto en el sentido estricto de la palabra puede compararse con la oposición de lo útil, ni lo que llamamos comúnmente honesto, que practican los que quieren ser tenidos por hombres de bien, puede ser comparado nunca con las ventajas que derivan de una acción, y esta honestidad que nosotros podemos comprender debemos defenderla y conservarla de la misma forma que los sabios hacen con lo verdadero y propiamente honesto. Porque de otra forma no puede mantenerse el progreso que se haya hecho hacia la virtud. Esto se ha dicho de los hombres que son tenidos por buenos porque cumplen sus deberes. Los que no miden las cosas más que por el lucro y la utilidad y no quieren admitir la preponderancia de la honestidad, estos suelen comparar lo honesto con lo que estiman serles útil, cosa que no hacen los hombres buenos. Así pues, creo que Panecio, cuando dijo que los hombres solían dudar en esta comparación, no quiso decir otra cosa que lo que dijo, que acostumbran, tan solo, no, que deban. Pues no solamente el pensar que es mejor lo útil que lo honesto, sino incluso el compararlos y admitir en ello la menor duda es verdaderamente vergonzoso. ¿Qué es, pues, lo que alguna vez suele dejarnos perplejos y parece digno de ser examinado? Esto sucede, creo yo, precisamente cuando se duda de qué condición sea lo que se considera. Sucede, pues, en determinadas circunstancias que lo que de ordinario se tiene por inmoral se advierte que no lo es. Cítese por vía de ejemplo un caso, que pueda aplicarse a otros muchos. ¿Qué crimen puede ser mayor que matar, no digamos ya a un hombre, sino a un familiar? ¿Acaso, en consecuencia de ello, si uno mata a un tirano, aunque sea pariente, queda comprometido moralmente por el delito? No le parece ciertamente así al pueblo romano, que lo juzga el acto más hermoso entre las bellas acciones que pueden realizarse. Luego la utilidad se ha impuesto sobre la honestidad. Muy al contrario, la honestidad se ha puesto de acuerdo con la utilidad. Así pues, para que podamos juzgar sin error, cuando nos parezca que hay conflicto entre lo que entendemos por honesto y lo que llamamos útil, hay que establecer una regla, y, si la seguimos en la comparación de los bienes, nunca nos apartaremos del deber. Esta regla será muy conforme al método y al sistema de los estoicos, y nos atenemos a ella en estos libros porque, aunque los viejos académicos y vuestros peripatéticos, que antiguamente fueron los mismos que los académicos, anteponen lo honesto a lo que parece útil, sin embargo esto lo discutirán más noblemente los que defienden que lo que es honesto ello mismo es útil, y que no hay nada útil que no sea honesto, que quienes piensan que hay algo honesto que no es útil, y algo útil que no es honesto. 29. A nosotros nos concede nuestra Academia 30, una gran libertad, de suerte que podemos defender con todo derecho lo que se nos presenta como más probable. Pero vuelvo a la regla. 5. Ahora bien, sustraer algo a otro y que el hombre aumente su beneficio con el daño de otro es más contrario a la naturaleza que la pobreza, que el dolor, que todo lo demás que puede acaecer al cuerpo o a los bienes externos. Pues ante todo quita la vida en común y la sociedad humana. Si estamos habituados a que cada cual despoje al otro para conseguir su propia ventaja, se disgregará la convivencia humana, que es lo más conforme que hay con la naturaleza. Como si cada uno de los miembros tuviera la ocurrencia de pensar que puede estar sano y fuerte si atrae hacia sí el vigor del miembro próximo, se debilitaría y perecería todo el cuerpo por necesidad. De igual forma, si cada uno de nosotros roba y se apropia de los bienes que puede de los otros, para su propio bien, es necesario que desaparezca la convivencia humana. Es perfectamente lícito y natural que cada uno se procure para sí, antes que para los otros, los medios necesarios para la vida. Lo que la naturaleza no soporta es que nosotros incrementemos nuestra propia sustancia, nuestras riquezas y nuestro poderío con los despojos de los demás. Y esto es verdad, no solo la naturaleza, es decir, el derecho humano, sino también las leyes de los pueblos, que constituyen en las ciudades los estados, establecen de una forma general que no es lícito causar daño a otro para beneficiarse a sí mismo. A esto se orientan las leyes, esto buscan, que se mantenga incólume la convivencia civil, y a quienes intentan disolverla los castigan con la muerte, con el destierro, con la cárcel y con multas, y esto lo busca mucho más la razón natural. 34, que es la ley divina y humana.
Quien quiera obedecerla, la obedecerán todos los que desean vivir conforme a la naturaleza, nunca cometerá el error de apetecer para sí lo ajeno, ni de apropiarse lo que ha robado a otro. 24. La elevación y la grandeza del alma, e igualmente la cortesía, la justicia, la liberalidad, son mucho más conformes a la naturaleza que el placer, que la vida, que las riquezas, y es propio de un alma grande y elevada despreciar todo esto y tenerlo por nada en comparación con el bien común. Y, en cambio, quitar a otro buscando la utilidad propia es más contrario a la naturaleza que la muerte, que el dolor y todas las demás cosas semejantes. También es más conforme a la naturaleza echar sobre sí los mayores trabajos y molestias por la conservación y la ayuda, si es posible, de toda clase de personas, imitando a aquel famoso Hércules, a quien la opinión de los hombres en reconocimiento de sus beneficios colocó en el número de los dioses, que vivir en la soledad no solo sin ningún tipo de molestias, sino incluso nadando en todos los placeres, rodeado de todas las riquezas, sobresaliendo incluso por la hermosura y el vigor físico. Por lo cual todos los que están dotados de un ingenio excelso y brillante preferirán con mucho aquella vida a esta. De donde se deduce que el hombre que obedece a la naturaleza no puede perjudicar a otro hombre. En segundo lugar, quien viola a otro para obtener él mismo alguna ventaja, o lo hace porque no piensa que está obrando contra la naturaleza, o estima que hay que huir antes de la muerte, de la pobreza, del dolor, de la pérdida también de los hijos, de los parientes, de los amigos, que de hacer injuria a otro. Si piensa que no hace nada contra la naturaleza violando el derecho de los hombres, que vamos a discutir con uno que priva al hombre de toda su parte humana. Si cree que esto debería evitarse, pero tiene como cosa peor la muerte, la pobreza, el dolor, incurre en el grave error de pensar que algún daño del cuerpo o de la fortuna es mayor que los defectos del alma. 6. Luego todos deben proponerse una sola cosa, que el bien particular de cada uno debe ser el mismo que el de todos. Si cada uno trata de llevárselo para sí, quedará destruida la sociedad humana. Y si la naturaleza prescribe también que el hombre mire por el hombre, cualquiera que sea su condición, por ser precisamente hombre, es necesario, según la misma naturaleza, que sea común la utilidad de todos. Y, siendo esto así, todos estamos contenidos por la misma y única ley natural, y en este caso ciertamente se nos prohíbe por la ley natural causar daño a otro. Es así que lo primero es verdadero, luego lo es también lo segundo. Pues es evidentemente absurdo lo que dicen algunos, que a su padre y a su hermano no los perjudicarían para beneficiarse ellos, pero que las relaciones con los otros ciudadanos son muy diversas. Estos establecen que entre ellos y los ciudadanos no hay derecho alguno, ningún vínculo mutuo que tienda a buscar el bien común, y esta sentencia viene a destruir toda asociación civil. Otros admiten tener la debida consideración con los ciudadanos, pero no con los extranjeros. Estos deshacen la sociedad común del género humano y, juntamente con ella, desaparece en absoluto la beneficencia, la liberalidad, la bondad, la justicia. Y a quien suprime todo esto hay que juzgarlo también impío con respecto a los dioses inmortales, pues aniquila la sociedad humana ordenada por ellos, sociedad cuyo vínculo más estrecho es más bien pensar que es contra la naturaleza que un hombre robe a otro hombre por utilidad propia, que soportar todas las incomodidades externas, o del cuerpo, o incluso de la misma alma con tal que la mantengamos libre de toda injusticia, porque la justicia es la virtud por excelencia y como reina y señora de todas las demás. Es posible que diga alguien, pero es que el sabio, si está muriéndose de hambre, no podrá apoderarse de la comida de un hombre que no ofrece utilidad alguna. De ninguna manera. 37, porque mi vida no me es más útil que esa disposición del alma de no perjudicar a nadie en ventaja propia. Pues que, si un hombre de bien puede despojar de su vestido a un cruel y fiero tirano, como Falaris, no lo hará para no morirse de frío. Es facilísimo resolver estas cuestiones. ¿Por qué, si para tu provecho particular quitas algo a un hombre totalmente inútil, obras inhumanamente y en contra de la ley natural? Pero si tú eres de tal condición que, permaneciendo en la vida, puedes proporcionar una grandísima utilidad a la República y a la sociedad humana, si únicamente con ese fin te apoderas de algo de otro, no sería cosa reprensible. Pero si no es este el caso, cada uno debe de soportar con paciencia su propio mal antes que apoderarse de los bienes de otro. Porque no son más contra la naturaleza la enfermedad, la necesidad y las adversidades de esta índole que la usurpación y la codicia de lo ajeno. Pero también es contra la naturaleza el abandono del interés general, porque es injusto. Así pues,
la misma ley natural que conserva y mantiene el bien común de los hombres ordena de hecho que pasen los bienes necesarios para la vida de manos de un hombre que no sirve para nada a las del hombre sabio, bueno y valeroso, cuya muerte podría comportar grave daño a la utilidad común, pero con una condición, que para él no sea motivo de cometer un acto injusto la propia estima y el soberbio amor de sí mismo. De esta forma cumplirá siempre su obligación, mirando por el bien de todos los hombres y por la sociedad humana a la que tantas veces me estoy refiriendo. El caso relativo a Phalaris es de muy fácil respuesta. No hay vínculo de unión con el tirano, más bien una separación substancial, y no es contra la naturaleza despojarlo si puedes, ya que es honesto el matarlo, y hay que arrojar de la comunidad humana toda esa gentuza pestífera e impía. Pues de la misma forma que se extirpan algunos miembros que carecen de sangre y, como si dijéramos, de vida, y perjudican a los demás miembros del cuerpo, así esta bestia feroz e inhumana deber ser apartada como del cuerpo del género humano. De este orden son todas las cuestiones en que los deberes dependen de las circunstancias. 7. Creo que Panecio habría tratado asuntos de este tipo si algún acontecimiento o alguna ocupación no le hubieran impedido llevar a cabo su propósito. En orden a estas cuestiones se encuentran muchos principios por los cuales puede discernirse que hay que evitar por su torpeza y de que no debemos huir porque no contiene torpeza alguna. Pero ¿cómo estamos para coronar la obra empezada y casi terminada? Al igual que los matemáticos suelen no demostrarlo todo, sino que piden que se les conceda algo para explicar más cómodamente lo que quiere, yo te pido, Cicerón, hijo mío, que me concedas, si puedes, que nada fuera de lo honesto es deseable por sí mismo. Si no es posible por los principios de Cratipo, me concederás a lo menos que lo que es honesto es deseable por sí sobre todas las cosas. Cualquier de los dos postulados me basta, tanto este, de los peripatéticos, como aquel, de los estoicos, tienen muchos visos de posibilidad, y fuera de ellos ningún otro parece probable. En primer lugar, hay que defender a Panecio en cuanto dijo que nunca pueden estar en colisión las cosas útiles con las honestas, no le era lícito afirmar tal cosa, sino las que parecían útiles. Afirma resueltamente muchas veces, nada hay útil en verdad que no sea honesto, y no hay nada honesto que al propio tiempo no sea útil. Y afirma que no ha caído desgracia mayor sobre el género humano que la opinión de quienes han separado lo honesto de lo útil. Y así introdujo en la discusión filosófica un conflicto aparente, no real, no para que antepongamos alguna vez lo útil a lo honesto, sino para que pudiéramos juzgarlo sin error si alguna vez se nos presentaba. Esta parte omitida por Panecio trataré de explicarla Marte Nostro, como suele decirse, sin ayuda de nadie. Porque no me satisface ninguno de los libros que han llegado a mis manos y que tratan este asunto después de Panecio. 8. Cuando se nos presenta alguna apariencia de utilidad, no podemos evitar que nos impresione, pero sí, bien considerada la cosa, adviertes que, bajo el señuelo de utilidad que presenta, contiene alguna torpeza, entonces no es que tengamos que dejar la utilidad, pero debemos comprender que donde hay torpeza no puede haber utilidad. Y, si nada hay tan opuesto a la naturaleza como la torpeza, porque la naturaleza es recta y desea lo conveniente y lo coherente a sí misma, y desdeña lo contrario, y nada hay tan conforme a la naturaleza como la utilidad, ciertamente no pueden coexistir en una misma cosa la utilidad y la torpeza. Y además, si hemos nacido para ser honestos y la honestidad es lo único digno de ser buscado por sí mismo, como piensa Zenón, o ciertamente lo que es preferible a todas las demás cosas, como enseña Aristóteles, es necesario que lo que es honesto sea el bien único, o el bien sumo. Ahora bien, lo que es bueno es ciertamente útil, luego todo lo que es honesto es útil. Por lo cual los hombres no virtuosos, equivocados como están, cuando se han apoderado de algo que les pareció útil enseguida lo separan de lo honesto. De aquí proceden los puñales, los venenos, aquí se originan los falsos testamentos, los hurtos, los robos públicos de dinero, las depredaciones y los saqueos de los socios y de los ciudadanos, de aquí las ambiciones de riquezas inmensas, del poder insoportable, y, finalmente, también en los pueblos libres la pasión por la tiranía, que es lo más horrible y vergonzoso que pueda imaginarse. Ven las ganancias que consiguen por el error de sus mentes, pero no ven el castigo, no me refiero al de las leyes, que tantas veces logran eludir, sino al de la misma torpeza, que es durísimo. Por todo lo cual conviene apartar de nuestro trato esta raza de hombres, es en todo y por todo criminal e impía, que delibera entre seguir lo que ven que es honesto o marchar a sabiendas por el camino del crimen. La misma duda lleva consigo ya el crimen, aunque no lleguen a realizarlo.
Por consiguiente, no puede plantearse en absoluto la deliberación de aquellas cosas cuya consideración ya es culpable. Y también deben apartarse de toda deliberación la esperanza y el pensamiento de mantenerla ignorada y oculta. Debemos estar bien persuadidos, si es que hemos adelantado algo en la filosofía, de que no debemos hacer nada por injusticia, ni por perversión, ni por intemperancia, aunque podamos ocultarlo a todos los dioses y a todos los hombres. 9. A propósito de esto, y como prueba de ello, aduce Platón 38 célebre hecho de Giges, el cual, habiéndose abierto la tierra a causa de unas grandes lluvias, bajó al fondo de aquella sima y vio, como dicen las fábulas, un caballo de bronce cuyos costados estaban provistos de unas portezuelas, y al abrirlas encontró el cadáver de un hombre de una grandeza nunca vista, y un anillo de oro en uno de sus dedos. Se lo sacó, se lo puso en su dedo Giges, era pastor del rey, y se dirigió a la asamblea que celebraban los pastores. Allí, cuando él giraba la piedra del anillo hacia la palma de la mano, nadie lo veía, aunque él seguía viéndolo todo, y de nuevo se hacía visible cuando giraba a su sitio el engarce del anillo. Así pues, aprovechándose de estas ventajas del anillo, él violó a la reina y con la cooperación de ésta mató al rey, su señor, apartó de su camino a los que se interponían, y nadie pudo verlo mientras cometía tales delitos. Con la ayuda del anillo llegó a ser enseguida rey de Lidia. Ahora bien, si un sabio tiene este mismo anillo, no pensará que le es permitido pecar en algo más que si no lo tuviera, porque los hombres de bien buscan las obras honestas, no las ocultas. 39. Y respecto a esto algunos filósofos, no malos ellos por cierto, pero tampoco suficientemente agudos 48, dicen que esa fábula ha sido inventada e imaginada por Platón, como si él defendiera que es un hecho histórico o que pudo suceder. He aquí el significado de este ejemplo del anillo: te comportarías tú así, haciendo algo por las riquezas, por el poder, por el dominio, por el placer, si estuvieras seguro de que nadie lo iba a saber, y ni siquiera sospechar, si iba a quedar siempre oculto a los ojos de los dioses y de los hombres. Dicen que esto es imposible. Ciertamente no puede suceder, pero pregunto precisamente lo que ellos niegan que pueda suceder, pero si pudiera suceder, ¿qué harían? Vuelven a repetir lo mismo con la obstinación de un aldeano, niegan que pueda suceder manteniéndose en sus 13. No captan el valor de las palabras: si fuera posible, ¿qué harían? Porque, cuando preguntamos qué harían si pudieran ocultarlo, no preguntamos si pueden ocultarlo o no, sino que les aplicamos como una tortura para que confiesen que serán unos criminales si responden que harán lo que a ellos les conviene si tienen seguridad de impunidad, y negándolo concedan que todas las cosas torpes hay que evitarlas por sí mismas. Pero volvamos ya a nuestro asunto. 10. Hay con frecuencia muchas causas que conturban los ánimos bajo la especie de utilidad. No cuando se delibera si hay que dejar la honestidad en razón de la importancia de la utilidad, pues esto ya es de por sí criminal, sino cuando se pregunta si esto que parece útil puede hacerse sin incurrir en inmoralidad. Cuando Bruto quitaba el mando consular a su colega Colatino, podía parecer que obraba injustamente, puesto que había sido socio de Bruto y colaborador de sus designios en la expulsión del rey Tarquinio. Pero cuando los principales de la ciudad tuvieron a bien el que desapareciera toda la familia del soberbio, el nombre de los Tarquinios y el recuerdo de la monarquía, porque era útil mirar por la patria, esto resultaba tan honesto que debía parecerle bien al propio Colatino 49. Así pues, la utilidad prevalecía por la honestidad, sin la cual no hubiera sido tampoco útil. Pero no puede decirse lo mismo respecto a aquel rey que fundó esta ciudad, pues una especie de utilidad impulsó su ánimo y, pareciéndole más útil reinar él solo que en unión de su hermano, lo mató. Prescindió de la piedad y de la humanidad, para poder conseguir lo que le parecía útil, y no lo era, y sin embargo alegó en su defensa la excusa del muro, expediente ni aceptable, ni adecuado 51. Pecó, por consiguiente, y se ha dicho en buena paz de Quirino o de Rómulo. Y, sin embargo, no debemos descuidar nuestros intereses personales y pasarlos a otros cuando los necesitemos, sino que cada cual debe atender su propio bien, con tal que se haga sin injuria de otro. Muy bien escribió Crisipo, como de ordinario. Quien corre en el estadio debe emplear todas sus fuerzas y empeñarse en conseguir la victoria, pero en modo alguno debe poner la zancadilla a un competidor o empujarlo hacia atrás con las manos. Así en la vida no es injusto que el hombre intente procurarse cuanto necesita, pero no tiene derecho a robarlo de otro perjudicándole. Los deberes se confunden sobre todo en las amistades,
porque es contra el deber no concederles lo que puedes rectamente y darles lo que no es justo. Pero, sobre todo este asunto, es breve y fácil la norma que se impone. Nunca hay que preferir sobre la amistad lo que parece útil, los honores, las riquezas, los placeres, y otras cosas de esta índole. Pero ni contra la república ni contra el juramento o la fidelidad obrará nunca el hombre de bien en atención a su amigo, ni aunque sea juez sobre un asunto suyo. El juez, al tomar su personalidad, se desprende de la de amigo. Solamente se le permite desear que sea justa su causa, y concederle para defenderla todo el tiempo que la ley le permita. Pero cuando deba pronunciar la sentencia, después de haber prestado el juramento, acuérdese que tiene a Dios como testigo, es decir, como yo pienso, su propia conciencia, que es lo más divino que concedió la divinidad a los hombres. Bella costumbre nos han transmitido nuestros mayores, si es que sabemos conservarla, según la cual pedimos a los jueces, que hagan por nosotros lo que puedan salva su buena fe. Este ruego se mantiene dentro de lo que antes he dicho que puede honestamente conceder al amigo, porque, si tuviera que hacerse todo lo que los amigos quieren, las amistades no serían amistades, sino verdaderas conspiraciones. Hablo de las amistades corrientes, porque entre las personas sabias y, por tanto, perfectas no puede haber nada semejante. Dicen que los pitagóricos Damón y Fincia se querían tanto que, habiendo condenado el tirano Dionisio al uno y determinando el día de su muerte, le pidió unos días para recomendar a algunas personas queridas, el otro se hizo garante de que volvería, de forma que, si no lo hacía, se obligaba a morir él en su lugar. Habiendo vuelto el día señalado, se admiró tanto el tirano de su fidelidad que les rogó que lo admitieran como tercero en su amistad. Cuando en el terreno de la amistad se pone en comparación lo que parece útil con lo que es honesto, que ceda la apariencia de la utilidad y que prevalezca la honestidad. Cuando en la amistad se pida lo que no es honesto, antepóngase a la amistad la escrupulosa fidelidad. Y así se tendrá la justa selección de los deberes que estamos buscando. 11. En la administración pública se peca muchísimas veces o capa de utilidad, como los nuestros en la destrucción de Corinto. Con demasiada dureza también decretaron los atenienses que a los de Egina, potentes en el mar, les cortaran los dedos pulgares. Lo creyeron útil porque Egina amenazaba al Pireo por su proximidad. Pero nada cruel es útil, porque la crueldad es enemiga inconciliable de la naturaleza humana, a la que nosotros debemos seguir ante todo. Mal hacen también los que impiden a los extranjeros el vivir en la propia ciudad y los arrojan de sus tierras, como hizo Penno en los tiempos de nuestros padres, y recientemente Papio. Porque si es verdad que no debe vivir como ciudadano quien no lo sea, según la ley que dieron los cónsules prudentísimos Craso y Escévola, también lo es que resulta sumamente inhumano prohibir a un extranjero que viva en nuestra ciudad. Laudables resultan los casos en que se pospone la apariencia de la utilidad pública frente a lo honesto. Nuestra república está llena de ejemplos de todos los tiempos, pero singularmente durante la Segunda Guerra Púnica. Recibida la noticia de la derrota de Cannas, tuvo Roma mayores ánimos que nunca en las mismas prosperidades, ninguna demostración de temor, ninguna mención de paz. Tanta es la fuerza de la honestidad que oscurece toda apariencia de utilidad. Los atenienses, no pudiendo impedir la invasión de los persas, determinaron abandonar la ciudad y dejar a sus mujeres e hijos en Trecene y embarcarse para defender la libertad de Grecia con la escuadra. A un cierto Cirsilo, que les aconsejaba permanecer en la ciudad y recibir en ella a Jerjes, lo apedrearon. Y parecía que él proponía seguir la utilidad, pero nada hay útil que no sea honesto. Temístocles, después de conseguida la victoria en aquella guerra contra los persas, dijo en una asamblea del pueblo que tenía un proyecto sumamente saludable para la república, pero que no era conveniente proponerlo en público. Pidió que el pueblo designara a un ciudadano a quien poder comunicarlo. El designado fue Aristides. Temístocles le dijo que era muy fácil incendiar secretamente la escuadra de los lacedemonios, que estaba estacionada en el puerto de Giteo, con lo cual se determinaría la caída del poder de Esparta. Habiéndolo escuchado Aristides, volvió a la asamblea que lo esperaba ansiosamente, dijo que el plan era muy útil, pero no era honesto. En consecuencia, los atenienses pensaron que lo que no era honesto no podía ser útil y rechazaron sin más toda aquella proposición que ni siquiera oyeron, según les había propuesto Aristides. Obraron mucho mejor que nosotros, que dejamos inmunes a los piratas, y a los socios los cargamos de tributos. 12. Quede, pues, establecido que lo que es torpe nunca es útil, ni siquiera cuando consigamos eso que juzgamos útil.
Porque el solo creer que es útil lo que es torpe, ya es de sí gravemente culpable. Pero hay muchos casos, como he dicho antes, en que parece que lo útil no se compadece con lo honesto, de suerte que hay que poner mucha atención para ver si se opone de pleno o si puede unirse con la honestidad. Las cuestiones a que nos referimos son de este orden. Si, pongo por ejemplo, un hombre bueno lleva desde Alejandría a Rodas una carga de trigo en un tiempo en que los rodios sufren escasez y hambre por falta de alimentos, sabiendo el que habían levantado anclas del puerto de Alejandría otros mercaderes y viendo que las naves cargadas de trigo iban rumbo a Rodas, debe decir esto a los rodios, o se callará para vender su mercancía más cara. Imaginemos el caso de un hombre sabio y bueno. Nos ocupamos de uno que está deliberando y consultando qué es lo que debe hacer, él no lo ocultará a los rodios, si juzga que es malo, pero duda si es torpe o no. En este género de causas suelen chocar las opiniones de Diógenes de Babilonia, grave y famoso estoico, y su discípulo Antipatro, hombre de ingenio agudísimo. Antipatro pensaba que el vendedor no debe ocultar nada de cuanto sabe al comprador. Diógenes decía que el vendedor debía manifestar los defectos según lo exija el derecho civil de cada pueblo, en lo demás conducirse sin engaños y, puesto que vende, querer vender con la mayor ganancia posible. He traído mi mercancía, la he expuesto, vendo lo mío no más caro que los demás, quizás más barato, porque tengo mayor provisión. ¿A quién perjudico? Pero he aquí que de la otra parte se levanta Antipatro y argumenta así: ¿qué dices tú? Siendo así que debes mirar el bien de los hombres y servir a la sociedad humana y has nacido con tal condición y tienes unos principios de la naturaleza a los que debes someterte y seguir de forma que tu interés sea el interés común, y a su vez el interés común el tuyo, ocultarás a los hombres las ventajas y la abundancia de que disponen. Responderá quizás Diógenes: una cosa es encubrir y otra callar. Nada te oculto ahora a ti si no te digo cuál es la naturaleza de los dioses, cuál es el bien supremo, cosas cuyo conocimiento te sería más útil que la baratura del trigo, pero no todo lo que te sería útil escuchar tengo obligación de decírtelo. Si la tienes, por cierto, responderá el otro, puesto que sabes que la sociedad humana está vinculada por lazos establecidos por la naturaleza. Lo sé, responderá Diógenes, pero, es que esta sociedad es de tal condición que uno no puede tener nada suyo. Porque, si es así, ni siquiera puede venderse nada, hay que regalarlo. 13. Observas que en todo este altercado no se dice: aunque esto sea torpe, lo haré sin embargo, porque me resulta útil, sino que es conveniente sin ser deshonesto, y de la otra parte, por lo mismo que es torpe no puede hacerse. Supongamos que un hombre bueno vende una casa por algunos defectos que él solo conoce y los demás ignoran, es malsana, y se cree que es saludable, que aparecen sabandijas por todas las habitaciones, que está construida con malos materiales, que amenaza ruina, pero todo esto no lo sabe más que el dueño. Pregunto, si el vendedor no declara estos defectos a los compradores y vende la casa mucho más cara de lo que pensaba, pecará contra la justicia y la honestidad. Pues sí, responde Antipatro. ¿Qué otra cosa es sino el no enseñar el camino al viajero extraviado, que fue prohibido en Atenas bajo pena de públicas maldiciones? Si no es esto, el permitir que el comprador se precipite y termine por error siendo víctima de un gran fraude. Esto es peor que no enseñar el camino, puesto que es inducirlo en el error a sabiendas. Responde Diógenes: pero, es que te obligó a comprar quien ni siquiera te invitó a ello. Él anunció en un cartel su venta porque no le gustaba, a ti te gustaba y la compraste. Y si los que anuncian: vendo una casa de campo, hermosa, muy bien construida, no se piensa que sean culpables de engaño, aunque no sea buena, ni construida por un buen arquitecto, mucho menos lo serán los que no alabaron la casa. Cuando el comprador puede libremente examinar las condiciones de la casa en venta, ¿cómo podemos hablar de fraude por parte del vendedor? Si no es necesario mantener lo que se dice, piensas que uno ha de responder de lo que no ha dicho. ¿Qué cosa más estúpida que el propio vendedor vaya contando los defectos de lo que vende? Por consiguiente, no sería más absurdo que el señor encargue al pregonero que grite: vendo una casa insalubre. Así pues, en las causas dudosas de una parte se defiende la 56 honestidad, de la otra se habla de la utilidad, de forma que hacer lo que parece útil no solo es honesto sino que aparece deshonesto no hacerlo. Este es el caso del conflicto aparente que muchas veces surge entre lo honesto y lo útil. Pero estos casos hay que decidirlos bien, porque los hemos presentado no para crear problemas, sino para resolverlos. Aquel comerciante de trigo 68 no debió ocultar nada a los rodios,
ni el que vende la casa a los compradores. Porque el ocultar no consiste en callar una cosa cualquiera, sino el querer en tu provecho que lo que tú sabes lo ignoren aquellas personas a quienes sería útil el saberlo. Quien no advierte la índole de este ocultar y de quién es propia. No lo es ciertamente de un hombre abierto, sencillo, ingenuo, justo y bueno, sino de un hombre taimado, misterioso, astuto, falaz, malicioso, sagaz, hábil, bellaco. No es inútil el hacerse merecedor de tantos y de otros muchos nombres infamantes. 14. Y si hay que censurar a los que callaron, que habrá que pensar de los que exageran el valor de las cosas mintiendo. Cayo Canio, caballero romano, hombre gracioso y bastante culto 69, habiendo ido a Siracusa, como él decía, a disfrutar del ocio, no a preocuparse del negocio, hacía correr la voz de que quería comprar alguna villa, para invitar allí a los amigos y para retirarse sin que nadie le molestara. Divulgaba la noticia por todas partes, un tal Picio, que ejercía en Siracusa la profesión de banquero, le dijo que villas en venta no tenía, pero que, si Canio lo deseaba, podía usar de una como si fuera suya, y al mismo tiempo lo invita a cenar en la misma villa al día siguiente. Habiendo aceptado Picio, que como banquero era bien visto por toda clase de personas, reunió a los pescadores y les pidió que por favor fueran a pescar al día siguiente todos ellos delante de su villa y les dijo lo que deseaba que hicieran luego. Llegó Canio a la cena a la hora señalada. Picio había preparado un convite opíparo, una multitud de barcas de pescadores cubrían la mar, los pescadores en larga fila presentaban a Picio lo que cada cual había pescado y lo ponía a sus pies. 59 Entonces preguntó Canio, por favor, Picio, ¿qué es esto? Tanta cantidad de peces y tantas barcas. ¿De qué te extrañas? Le respondió. En esta zona se reconcentra todo el pescado que hay en Siracusa, aquí es donde vienen a proveerse de agua dulce, los pescadores no pueden prescindir de esta villa. Impulsado ardientemente Canio por la avaricia, ruega con toda insistencia a Picio que se la venda. Este empezó negándose. En pocas palabras, lo consigue. Canio, ambicioso y rico, pagó por ella todo lo que le pidió el banquero, y la compró con todo su menaje. Firma su pagaré y concluye la operación. Al día siguiente Canio invita a sus amigos a la villa, llegando él muy temprano. Dirige su vista al mar, no hay ni rastro de barca. Pregunta a un vecino próximo por qué no se veía ninguna barca, si es que guardaban alguna fiesta los pescadores. No, que yo sepa, le respondió. Nadie viene a pescar por aquí, por eso ayer me preguntaba sorprendido qué podría pasar. Canio montó en cólera, pero ¿qué iba a hacer? Aún no había publicado Cayo Aquilio, mi colega y amigo, sus fórmulas sobre los actos fraudulentos. Y, preguntándole yo a propósito de ellos qué era el dolo malo, respondía, simular una cosa y hacer otra distinta. Respuesta llena de claridad la de este hombre experto en dar definiciones. Luego Picio y todos los que simulan una cosa y hacen otra son pérfidos, ímprobos, maliciosos. Ningún acto suyo puede ser útil, porque aparecen manchados por tantos vicios. 15. Si la definición de Aquilio es verdadera, hay que desterrar de todos los actos de la vida toda simulación y disimulación. Por consiguiente, el hombre bueno ni para comprar ni para vender mejor simulará ni disimulará nada. El dolo malo estaba castigado por las 12 tablas, como la mala administración de la tutela y las estafas cometidas contra los menores por la ley pretoria, y en los casos en que no había ninguna ley particular por los juicios en que se determina, según la recta conciencia. En los otros juicios desempeñan un papel importante estos términos, en el arbitraje sobre los bienes de la mujer, como sea mejor, y más equitativamente se pueda, en las hipotecas, se debe proceder honestamente, como se procede entre personas honestas. Pues que puede haber algo de fraude en la fórmula, como sea mejor y más equitativo. O cuando se dice, como suele procederse entre las gentes buenas, cabe el obrar con dolo o malicia. El dolo malo, como dice Aquilio, se contiene en la simulación. Por consiguiente, hay que desterrar de los contratos toda mentira. No hará intervenir el vendedor a un falso comprador para alzar el precio, ni el comprador a un contrincante que ofrezca menos. Uno y otro, cuando lleguen a fijar el precio, no hablen más que una vez. Quinto Escévola, hijo de Publio, rogó al vendedor de un predio que él quería comprar que le fijase el precio justo y, habiéndoselo indicado,
le respondió que él creía que valía más y le añadió 100.000 sestercios. Nadie se atreve a negar que este proceder es propio de un hombre bueno, pero sí que no es de un hombre prudente, como no lo es el vender más barato de lo que pueda. Tal es la perniciosa creencia según la cual unos son los buenos y otros los prudentes. Y por este error dice Ennio, que en vano sabe el sabio, que no sabe ser útil a sí mismo. Cierto. Ennio tendría razón, si coincidiéramos en el valor de la expresión, ser útil. Veo que el Rodio Hecatón, discípulo de Panecio, dejó escrito en los libros sobre los deberes, que dedicó a Quinto Tuberón, que es propio del sabio el tratar de conservar y acrecer su propia fortuna sin hacer nada en contra de las costumbres, de las leyes y de las instituciones. Porque no solo queremos ser ricos para nosotros, sino para los hijos, para los familiares, para los amigos y singularmente para la República. Los medios de subsistencia y las provisiones de los particulares son las riquezas del Estado. A Hecatón no podía agradar en forma alguna el gesto de Escévola que he referido antes, porque declara sin más que no deja de hacer por la propia utilidad más que lo prohibido por las leyes. Este no es merecedor ni de alabanza ni de agradecimiento. Pero, si es verdad que el dolo malo es la ficción y la disimulación, hay muy pocos en quienes no se encuentre ese fraude, o, si el hombre bueno es quien hace todo el bien que puede a los demás y a nadie perjudica, es cierto que a un hombre así no lo hallaremos con facilidad. Nunca, por consiguiente, es útil el pecar, porque siempre es cosa torpe, y porque siempre es honesto el ser hombre bueno, siempre es útil. 16. En cuanto concierne a la venta de los bienes inmuebles, establecen nuestras leyes que el vendedor declare al comprador los defectos que él conozca de lo que se vende. Porque, según las prescripciones de las 12 tablas, era suficiente cumplir lo que se hubiera declarado abiertamente. Quien hubiera dado una falsa información, caía en la pena de una reparación del doble. Los jurisconsultos han establecido una pena incluso por el silencio. Establecieron que el vendedor es responsable de todos los defectos que tenga el fundo y que él conozca y no los haya expresamente declarado. Como por ejemplo, debiendo los augures hacer sus observaciones en el auguráculo de la ciudadela, ordenaron a Tito Claudio Centumalo, que tenía una casa en el Monte Celio, que derribara una parte del edificio, que por su altura impedía a los augures ejercer sus funciones. Claudio anunció la venta de la casa y la compró Publio Calpurnio Lanario. Los augures intimaron la misma orden al comprador. Habiendo hecho la demolición Calpurnio, y enterado de que Claudio había puesto en venta la casa después que los augures le habían ordenado la demolición, lo demandó judicialmente, que le diera e hiciera por él aquello a que estuviera obligado por la lealtad. La sentencia fue dictada por Marco Catón, el padre de nuestro amigo Catón, como los otros hombres deben el nombre a su padre, así este, que engendró a tal lumbrera, es conocido por el nombre del hijo. Este juez, pues, sentenció así, puesto que el vendedor conocía la orden de los augures y no la manifestó, está obligado a resarcir los daños al comprador. Decretó, por consiguiente, que pertenece a la buena fe que el vendedor declare el defecto conocido al comprador. Y, si Catón juzgó rectamente, no se callaron con rectitud aquel comerciante del trigo ni el vendedor de la casa insalubre. No todas estas clases de reticencias pueden ser consideradas en el derecho civil, pero las que se pueden incurren en penas bien determinadas. Marco Mario Gratidiano vendió a Cayo Sergio Orata la casa que unos años antes le había comprado al mismo. Esta casa estaba grabada con una servidumbre que Mario no había declarado en el contrato. El asunto fue llevado ante los jueces. A Orata lo defendía Craso, a Gratidiano, Antonio. Craso se atenía estrictamente a la ley, ya que el vendedor, sabiéndolo, no lo había declarado, tenía que responder de los vicios, Antonio, a la equidad, puesto que este defecto no era ignorado por Sergio, que había sido el primero en vender la casa, no era necesario decir nada y Sergio no había sido engañado, puesto que conocía la situación jurídica de lo que compraba. ¿Qué busco con esto? Que entiendas que a nuestros mayores no gustaban los hombres astutos. 17. Pero de una forma reprimen las astucias las leyes y de otra los filósofos. Las leyes, en cuanto pueden tocarlas con la mano. 83, los filósofos, con la razón y con la inteligencia. La razón pide que no se haga nada con insidias, con simulaciones, ni con falacias. ¿No son acaso insidias tender las redes, aunque no levantes la caza ni la acoses? Porque las mismas fieras, sin que nadie las persiga, caen en la trampa.
De la misma forma tú pones en venta una casa y fijas en ella un cartel anunciando su venta, como una red, que tú vendes la casa porque es defectuosa. Alguien acudirá imprudentemente al reclamo. Aunque veo que esto no es tenido por torpe por la corrupción de las costumbres, ni está sancionado por la ley ni por el derecho civil, sin embargo está prohibido por la ley natural. Porque la sociedad, aunque lo hemos dicho muchas veces, tenemos que repetirlo muchas más, que tiene la extensión más dilatada, es la que une a todos los hombres entre sí. Una sociedad más estricta está formada por los de la misma nación, más íntima, por los de la misma ciudad. Así pues, nuestros mayores quisieron que fuera uno el derecho de gentes y otro el derecho civil. El derecho civil no es siempre necesariamente el derecho de gentes, pero el de gentes siempre es también el derecho civil, pero nosotros no tenemos ninguna imagen sólida ni bien acabada del derecho y de la genuina justicia, nos servimos como de una sombra desdibujada. Y ojalá la siguiéramos, puesto que proviene de los ejemplos excelentes que nos dan la naturaleza y la verdad. ¿En qué estima no debemos tener aquellas palabras, a fin de que por tu causa ni por la confianza que he puesto en ti no me vea burlado ni engañado? Como oro molido son estas otras obras, conviene obrar bien, como entre las gentes de bien, y sin engaño. Pero, ¿quiénes son los buenos, y qué es obrar bien? He aquí la gran cuestión. Tanto es así que Quinto Escévola, el pontífice máximo, decía que había una grave y delicada responsabilidad en aquellos arbitrajes en los que se aplica la expresión, según la buena fe, fórmula que tenía una larga extensión y debía aplicarse en las tutelas, en las sociedades, en los depósitos, en los mandatos, en las compras, en las ventas, en los arriendos y alquileres, actos sin los cuales no podría existir la sociedad de la vida. Agregaba que era propio de un juez habilísimo el establecer la obligación de cada una de las partes, sobre todo porque en la mayoría de los casos hay acciones directas contrarias. Por lo cual hay que desterrar toda clase de astucias, y sobre todo esa malicia que quiere pasar por prudencia, pero que está muy lejos de ella. La prudencia tiene su cometido en la selección de los bienes y de los males, la malicia, si todas las cosas que son torpes son también malas, antepone mal al bien. El derecho civil que deriva de la naturaleza no castiga la malicia y el fraude únicamente en la compra-venta de fincas, sino que excluye también todo tipo de fraude del vendedor en la venta de esclavos. Porque quien lo sabe debe ser fiador según el edicto de los ediles de la salud, de la condición de fugitivo y de ladrón de un esclavo. Distinto es el caso de los esclavos heredados. De aquí se comprende, puesto que la naturaleza es la fuente del derecho, que es conforme a la naturaleza el que nadie obre aprovechándose de la ignorancia ajena. No hay mayor azote de la vida que hacer pasar la malicia por prudencia, de donde proceden estos innumerables casos en que parece que lo útil está en pugna con lo honesto. Que pocos se encontrarán que si tienen asegurada la impunidad y el secreto general, puedan abstenerse de la injusticia. 18. Hagamos la prueba, si tú quieres, poniendo algún ejemplo de esos en que la mayor parte de los hombres quizás no piensan que faltan. Pues no vamos a hablar aquí de asesinos, de envenenadores, de falsificadores de testamentos, de ladrones, de concusionarios que no deben ser reprimidos con palabras y argumentos de los filósofos pero sí con las cadenas y las cárceles, sino que te invito a considerar lo que hacen los hombres que pasan por buenos. Ciertos individuos trajeron de Grecia a Roma un testamento falso de Lucio Minucio Basilio, que era muy rico 89. Para conseguir más fácilmente la ratificación de su validez, nombraron coherederos a Marco Craso y a Quinto Hortensio, hombres de grandísima influencia en aquellos tiempos. Estos sospecharon que el testamento era falso, pero, sabiendo que ellos no tenían culpa, no repudiaron la pequeña propina del delito ajeno. Pues qué. ¿Basta esto para que parezca que ellos no pecaron? Para mí no basta, aunque a uno de ellos lo amé mientras vivía y al otro no lo odio una vez que ha muerto 90. Habiendo Basilio adoptado a Marco Satrio, hijo de su hermana, para que continuara su nombre, lo constituyó heredero, me refiero al que es patrono del campo Piceno y Sabino, o vergüenza de nuestro tiempo. No era justo que aquellos distinguidos ciudadanos, Craso y Hortensio, se quedaran con todos los bienes y que a Satrio no llegara más que el nombre. Pues si obra injustamente quien pudiendo no aleja ni impide la ofensa, como expuse en el primer libro, ¿qué opinión tendremos de aquel que no solamente no la rechaza, sino que ayuda para que se cometa tranquilamente la injusticia? A mí, por cierto, ni las herencias verdaderas me parecen honestas si están conseguidas con servicios no sinceros, sino simulados.
Pero en estos casos suele considerarse, por una parte, lo útil y, por otra, lo honesto. No es cierto, porque la regla de la utilidad es la misma de la honestidad. Quien no entiende bien esto, no se mantendrá libre de toda clase de fraudes y delitos. Porque pensando así, eso es ciertamente honesto, pero a mí me conviene esto, se atreve a separar erróneamente dos cosas que la naturaleza presenta unidas. Y esto es la fuente de todos los fraudes, de todos los maleficios, de todos los crímenes. 19. Supongamos que un hombre de bien tiene un poder tal que al conjuro del chasquido de sus dedos no puede insertar su nombre en los testamentos de los ricos, no usará de este poder ni aunque tenga bien averiguado que nadie sospechará de ello jamás. Pero si se concediera a Marco Craso la facultad de que al chasquido de su dedo quedara inscrito como heredero, aun sin serlo justamente, créeme, bailaría de gozo en el foro. El varón justo, en cambio, que consideramos hombre bueno, jamás quitará nada a nadie para apropiarse de ello. A quien esto parezca extraño confiese que ni siquiera sabe lo que quiere decir estas palabras, hombre bueno. Pero si alguien quiere desarrollar la idea de lo honesto que aún tiene intacta en su alma, se demostrará a sí mismo que el hombre de bien es el que presta ayuda a cuantos puede, y a nadie perjudica, salvo que lo provoquen con una injuria. ¿Y qué? No perjudica a aquel que sirviéndose como de un encanto mágico consigue suplantar a los verdaderos y legítimos herederos. Pero, ¿es que no puede hacer, preguntará alguno, lo que le es útil y le conviene? Muy al contrario, entienda que nada le conviene, ni le es útil, si es injusto. Quien no aprenda bien esto, no podrá ser hombre de bien. Siendo yo niño oía decir a mi padre que Cayo Fimbria, consular, fue nombrado juez en una causa en que Marco Lutado Pincia, caballero romano y muy honrado, se había obligado a pagar cierta suma en el caso de que, no quedara probado que él era un hombre bueno. Fimbria respondió que él nunca juzgaría tal cosa, para no quitar la buena fama a un hombre bien considerado, si las pruebas le resultaban contrarias, o para que no pareciera que había sentenciado oficialmente que había un hombre bueno, ya que esa condición es fruto de una infinidad de deberes y de muchas cualidades excelentes. Por consiguiente, a este hombre bueno que concebía Fimbria, no solamente Sócrates, nada podía parecerle útil en modo alguno que no fuera al propio tiempo honesto. Y, por tanto, un hombre así no solamente no se atreverá a hacer sino ni siquiera a pensar nada que no pueda decirlo públicamente. ¿Cómo? No es vergonzoso que duden los filósofos, sobre lo que ni siquiera dudan los rústicos. De ellos procede el viejo y usado proverbio cuando quieren alabar la lealtad y la bondad de una persona, dicen que es digno, de jugar con él a la morra, aunque sea a oscuras. ¿Qué otra cosa puede significar esto? Que no es útil más que lo que es honesto, aunque puedas conseguirlo sin que nadie pueda probar tu engaño. ¿No ves cómo, según este proverbio, no se le puede perdonar a Giges, ni a este que he imaginado antes que con el chasquido de sus dedos puede barrer hacia sí todas las herencias? Pues, como lo que es torpe, aunque sea oculto, no puede honestarse en forma alguna, así lo que no es honesto no puede convertirse en cosa útil, porque la naturaleza se le opone resueltamente. 20. Pero con todo se me dirá, cuando las ventajas son muy grandes, hay motivo para obrar contra lo honesto. Cayo Mario, teniendo muy pocas esperanzas de poder lograr el consulado, ya habían pasado 7 años desde que desempeñó la pretura, y daba la impresión de que ya no presentaría su candidatura al consulado. Pero enviado a Roma por Quinto Metelo, gran hombre y excelente ciudadano, de quien era legado, empezó a acusarlo delante del pueblo romano de querer prolongar la guerra, y a decir que si lo hubieran elegido cónsul a él en un plazo muy corto hubiera entregado a Yugurta vivo o muerto en manos del pueblo de Roma. Fue creado cónsul, pero faltó a la lealtad y a la justicia, porque había hecho caer en desgracia, con una acusación falsa, a un hombre íntegro y respetabilísimo, cuyo legado era, y quien lo había enviado en una misión especial a Roma. Ni tampoco nuestro Gratidiano se portó como un hombre de bien, porque, siendo pretor, los tribunos de la plebe llamaron a su consejo a los pretores para fijar de común acuerdo el valor de la moneda, que fluctuaba tanto en aquel tiempo que nadie podía saber lo que tenía. Escribieron de común acuerdo un edicto conminando penas y procesos a los transgresores, y acordaron presentarlo todos a la tarde sobre los rostros. Todos los colegas se marcharon en diversas direcciones, pero Mario se dirigió rectamente desde la sala del consejo a los rostros y publicó él solo aquello que habían determinado entre todos. Si quieres saber el resultado, le sirvió de gran honor.
Le erigieron estatuas en todos los cuarteles de la ciudad y junto a ellas se quemó incienso y cera. En resumen, nadie fue nunca más querido de la ciudad que él. Estos son los casos en que puede uno quedar perplejo cuando parece que aquello por lo que viola la equidad no muestra tener importancia, en cambio, el provecho que se consigue parece muy importante, como Mario no vio muy torpe el anticiparse a sus colegas y conseguir el favor del pueblo, en cambio, el ser nombrado cónsul, objetivo que entonces se había propuesto, le parecía sumamente útil. Para todos estos casos hay una regla, que quiero que tengas siempre presente, que lo que parece útil no sea torpe, o si es torpe que no parezca útil. Podemos considerar hombres honestos a aquel Mario o a este Gratidiano. Despliega y aplica el conocimiento que hay en ti, para ver la imagen y el concepto del hombre bueno. Cabe en el hombre de bien mentir en provecho propio, calumniar, anticiparse fraudulentamente a otros y engañar. No, en absoluto. ¿Hay algo que sea tan precioso, o un interés tan deseable que perdamos por él el prestigio y la gloria de hombre de bien? ¿Qué es lo que puede aportarnos esa llamada utilidad que pueda equipararse a lo que nos quita, si nos despoja de la condición de hombre cabal y se nos lleva todo sentimiento de lealtad y de justicia? ¿Qué importa que uno se transforme en bestia o que bajo la figura de hombre aliente en él la crueldad de una fiera? XXI. Pues, ¿qué diremos de los hombres que apenas se preocupan de lo recto y de lo honesto con tal de conseguir el poder? No es verdad que hacen lo mismo que aquel que quiso tener como suegro a uno por cuya audacia lograra ser poderoso. Le parecía a él muy útil el acrecentar su poder por la impopularidad del otro, y advertía el agravio que infería a la patria y lo deshonesto de su proceder. Al suegro, por su parte, no se le caían de la boca estos versos tomados de las Fenicias, que traduciré como pueda, quizás rudamente, buscando solo la claridad de la idea. En verdad, si hay que violar el derecho, por reinar ha de violarse, en todo lo demás cuida la piedad. Eteocles es digno de pena capital, o mejor Eurípides por haber exceptuado una sola cosa, y por cierto la más impía de todas, pero, porque me entretengo recogiendo estos pequeños delitos de las mercancías y de las ventas fraudulentas. Aquí un hombre que quiso ser rey del pueblo romano y dueño de todo el mundo y lo consiguió. Si alguien dice que esta ambición es honesta, ha perdido el juicio, pues da por buena la abolición de las leyes y la represión de la libertad y tiene como gloriosa la opresión horrible y detestable de las mismas. Si alguien confiesa que no es honesto reinar en una ciudad que fue libre y que debe seguir siéndolo, pero que reporta su utilidad para quien puede conseguirlo, a este tal con que reprimenda o, mejor, con que invectiva podré intentar apartarlo de tamaño error. ¿Puede acaso, oh dioses inmortales, ser útil a alguien el parricidio más negro y más execrado de la patria, aunque el que se ha comprometido con él sea llamado por los ciudadanos oprimidos, padre, Trademark? La utilidad debe ser determinada por la honestidad, de forma que estas dos cualidades, aunque se designen con diversa palabra, vienen a significar una sola cosa. Según la opinión del vulgo no hay cosa mayor que el reinar. 84 Pero, cuando yo pienso detenidamente la realidad, veo que no hay cosa más inútil para quien lo ha conseguido por medios injustos. Pueden ser útiles para alguien las angustias, las zozobras, estar día y noche en un sobresalto continuo y una vida llena de asechanzas y de peligros. El reino tiene muchos adversarios e infieles, pocos partidarios benévolos, dice Accio. Pero, ¿de qué reino lo dice? De un reino que procedía legítimamente por herencia de Tántalo y de Pélope. Pues, ¿cuántos más enemigos piensas que tuvo este rey que había oprimido al pueblo romano con el ejército de los romanos y obligó a que le sirviera a él una ciudad no solo libre, sino dueña y señora de todo el mundo? ¿Qué manchas y qué tormentas crees que tuvo ese tal en su conciencia? ¿Puede serle acaso útil la vida, siendo esta de tal condición que quien violentamente se la quite obtendrá por ello el agradecimiento común y la máxima gloria? Pues si estas cosas que parecen las más útiles no lo son, ya que están llenas de vergüenza y de infamia, hay que convencerse firmemente de que no hay utilidad posible donde falta la honestidad. XXI. En muchas ocasiones, pero sobre todo en la guerra de Pirro, juzgaron esto mismo Cayo Fabricio, en su segundo consulado, y nuestro propio Senado. Habiendo declarado Pirro la guerra al pueblo romano sin ser provocado, y luchándose con un rey magnánimo y poderoso sobre la supremacía, llegó a los campamentos de Fabricio un desertor y le propuso que si le pagaban bien, lo mismo que había llegado ocultamente hasta allí, así volvería a los campamentos de Pirro y lo envenenaría. Fabricio tuvo buen cuidado de devolvérselo a Pirro, y el Senado aplaudió esta acción. Ahora bien,
si nosotros buscamos la apariencia exterior y la opinión popular de lo útil, un solo tránsfuga hubiera acabado aquella guerra y hecho desaparecer un poderoso enemigo de nuestro imperio, pero habría sido una acción vergonzosa e infame el haber vencido no por el valor, sino por el crimen a aquel con quien estábamos en una guerra sobre el honor. ¿Qué era más útil para Fabricio, que fue en nuestra ciudad lo que Aristides en Atenas, o para nuestro Senado, que nunca separó la utilidad de la dignidad, combatir al enemigo con las armas o con el veneno? Si se busca el imperio por causa de la gloria, exclúyase el crimen, en el que no hay ni un adarme de gloria, pero, si se busca el poderío por los medios que sea, no resultará útil unido con la infamia. No fue útil la proposición de Lucio Filipo, hijo de Quinto, de que las ciudades que mediante el pago de una suma habían sido declaradas inmunes del tributo por un decreto del Senado fueran de nuevo tributarias, sin devolverles el dinero por el que habían comprado su inmunidad. El Senado aprobó su propuesta. Fue una vergüenza para nuestro imperio. Resultan más leales los piratas que el Senado. Pero nuestras rentas se acrecentaron, luego fue útil. ¿Cuándo acabarán de comprender que no es útil nada que no sea honesto? ¿Pueden acaso ser útiles para algún imperio, que debe estar apoyado en la gloria y en la benevolencia de los socios, el odio y la infamia? Yo disentí muchísimas veces de mi querido Catón. Juzgaba yo que defendía con demasiada obstinación el erario y las rentas, lo negaba todo a los publicanos, muchas cosas a los socios, siendo así que debíamos ser benéficos para con ellos y proceder con ellos como solemos con nuestros colonos, y tanto más cuanto que la armonía de los dos órdenes, el Senado y los caballeros, era sumamente útil para la salvación de la República. Mal hablaba también Curión, cuando reconocía que la causa de los transpadanos era justa, pero añadía siempre, la utilidad sobre todo. 23. El sexto libro de Hecatón sobre los deberes está lleno de cuestiones como estas: si es propio de un hombre bueno el no alimentar a la servidumbre de su casa en una gran carestía de alimentos. Pesa los pros y los contras, pero al final orienta más el deber por razones de interés que de sentimientos de humanidad. Pregunta si, cuando en caso de tempestad hay que arrojar algo al mar, debe echarse primero un caballo de gran precio o un siervo de ningún valor. Aquí el cuidado de nuestra hacienda nos lleva a una determinación, y el sentido de la humanidad a otra. Si en un naufragio un necio se ha apoderado de una tabla, se la arrebatará el hombre sabio, si puede. Lo niega porque sería injusto. Y el dueño de la nave, podría apoderarse de lo suyo. De ninguna forma, sería igual que si al dueño de una barca se le ocurriera arrojar al mar a un pasajero, porque es suya. Hasta que no se ha llegado al punto de destino, la barca alquilada no es del patrón, sino de los viajeros. Y si no hay más que una tabla y dos náufragos entrambos sabios, procurará cada uno quitársela al otro, o se la cederán mutuamente. Que se la ceda, pero en favor de aquel que tenga más interés en vivir, o bien para sí, o bien para utilidad de la patria. Y si ambos están en paridad de condiciones. Que no luchen, que la echen a suertes, o que se la jueguen a la morra, y el que pierda que la ceda al otro. Y si el padre saquea los templos o roba el erario público por una galería subterránea que ha practicado, lo denunciará el hijo a los magistrados. Sería un delito contra la naturaleza, porque incluso debe defender a su padre, si es acusado. Pero los deberes para con la patria, no priman sobre los demás deberes. Al contrario, la mayor utilidad de la patria es tener hijos piadosos con sus padres. Y si el padre aspira a la tiranía, si prepara una traición a la patria, se callará el hijo. Yo creo que rogará al padre que no lo haga. Si no obtiene resultado alguno, lo reprenderá, lo amenazará incluso, en el último extremo, cuando vea que está de por medio la salvación de la patria, antepondrá esta a la salvación de su padre. Sigue preguntándose Hecatón, si un sabio recibe unas monedas falsas por buenas, una vez que lo ha averiguado, las dará como buenas en pago de alguna deuda. Diógenes dice que sí, Antipatro, que no. Creo que tiene razón el segundo. Quien sabe que el vino que vende está algo picado, debe decirlo. Diógenes no lo cree necesario, Antipatro piensa que es un deber decirlo. Estas son poco más o menos las controversias de los estoicos en el campo del derecho. En la venta de un esclavo, hay que declarar los defectos, no precisamente lo que si no declaras debe volver el esclavo al vendedor, pero si estos, si es mentiroso, si es jugador, si es ladrón o si es borracho. Al uno le parece obligación el declararlos, y al otro que no. Si uno está vendiendo oro, pensando que es bronce lo que vende,
al comprarlo el hombre de bien le descubrirá que aquello es oro puro, o comprará por un denario lo que vale hasta 1000. Ya parece claro lo que yo pienso, y cuál es la controversia de los filósofos que he nombrado. Xib. Hay que observar siempre los pactos y las promesas que se han hecho, sin violencia y sin mala intención, dolo malo, como dice la fórmula de los pretores. Si una persona receta a otra una medicina contra la hidropesía con la condición de que, si quedaba curado con aquella medicina, no la usaría nunca más, y algunos años después recae en la misma enfermedad y no consigue de aquel con quien había hecho el pacto que le permita usarla de nuevo, ¿qué debe de hacer el enfermo? Siendo inhumano el que no se lo conceda, no causándole injuria ninguna, tiene que atender a su vida y a su salud. Otro caso, si a un sabio le deja el testador 100 millones de sestercios con la condición de que para recibir la herencia debe bailar en pleno día en el foro, y él lo prometió porque de otra forma no le dejaría ni un sestercio, ¿debe cumplir la promesa o no? Yo preferiría que no lo hubiera prometido, y esto habría manifestado su dignidad. Pero ya que lo prometió, si le parece cosa vergonzosa el bailar en el foro, más honorablemente mantendrá su promesa no recibiendo nada de la herencia que sí lo recibe, a no ser que destine aquel capital para bien de la República, si se ven en una gran calamidad, porque en ese caso ni bailar en el foro es indecoroso en bien de la patria. XXV. Tampoco hay que cumplir las promesas que no son útiles a los mismos a quienes se hicieron. Volviendo a las fábulas, el sol prometió a su hijo Faetón que le concedería lo que desease. Deseó subir al carro de su padre y subió. Pero antes de aposentarse en él quedó abrasado por un rayo. Cuánto mejor habría sido que no se hubiera cumplido la promesa en este caso. ¿Y qué diremos de que Teseo se empeñó en que se cumpliera la promesa de Neptuno? Habiéndole propuesto Neptuno 3 gracias, deseó la muerte de su hijo Hipólito, porque le resultaba sospechoso en las relaciones con su madrastra. Conseguida la promesa, Teseo se encontró en el más grande dolor. ¿Y qué pensar de Agamenón, que, habiendo prometido a Diana lo más hermoso que hubiera nacido aquel año en su reino, inmoló a su hija Ifigenia porque nada había nacido más hermoso que ella? Era preferible no cumplir la promesa que cometer un crimen tan atroz. Luego alguna vez no deben cumplirse las promesas, como no deben devolverse los depósitos. Si alguien te ha confiado en plena lucidez de la mente la custodia de una espada y te la pide cuando está fuera de sí, es un crimen el devolverla, el deber es no entregarla. Y si el que te ha entregado en depósito dinero declara la guerra a la patria, le devolverás el depósito. No lo creo, porque obrarás contra la República, que debe ser el principal objeto de tu amor. Así pues, muchos actos que parecen por naturaleza honestos cambian de carácter por las circunstancias, cumplir las promesas, observar los pactos convenidos, cuando lo útil se convierte en perjuicio dejan de ser honestos. Pero en torno a estas aparentes utilidades contrarias a la justicia, y que se cubren con la máscara de la prudencia, creo que ya he dicho bastante. Pero, como hicimos derivar los deberes de las 4 fuentes de la honestidad en el libro primero, tengamos presente esta misma división cuando debamos enseñar cuán enemigos son de la virtud estas cosas que parecen útiles y no lo son. He tratado también de la prudencia a la que quiere imitar la malicia, y también de la justicia, que siempre es útil. Quedan por estudiar 2 partes de la honestidad, una de las cuales se observa en la grandeza y prestancia del alma, la otra, en la conformación y moderación de la continencia y de la templanza. XXVI. Parecía útil a Ulises, según algunos poetas trágicos, pues en Homero, autor de primera categoría, no se hace mención de tal cosa, evitar ir a la guerra fingiéndose loco. Determinación poco honesta, pero útil como quizás diga alguien, reinar y vivir tranquilamente en Ítaca con sus padres, con su mujer, con su hijo. ¿Crees tú que hay gloria alguna conseguida con los trabajos y los peligros diarios comparable con esta tranquilidad? Pero yo digo que esa tranquilidad debe despreciarse y alejarse de sí, porque no siendo honesta, tampoco la juzgo útil. ¿Qué piensas que habría oído Ulises si hubiera perseverado en aquella simulación? A pesar de haber realizado las mayores proezas en la guerra, oye estas palabras que le dirige a Ajax: él solo se apartó del cumplimiento del juramento, que todos conocéis, habiendo sido el primero en aconsejarlo. Fue obstinado en simular la locura, para no reunirse con los otros. Y si la sagaz inteligencia de Palamedes no hubiera advertido su maliciosa imprudencia, habría faltado siempre al derecho del sagrado juramento. Le fue mucho mejor luchar con los enemigos e incluso con las olas del mar, como efectivamente lo hizo, que abandonar la Grecia conjurada a hacer la guerra a los bárbaros.
Pero dejemos ya las fábulas y las cosas extranjeras, y vengamos a los sucesos reales y nuestros. 27. Marco Atilio Regulo, en su segundo consulado, fue cogido prisionero en una emboscada dispuesta por el lacedemonio Jantipo, que luchaba bajo las órdenes de Amílcar, padre de Aníbal. Después de haberlo obligado con juramento, lo enviaron al Senado de Roma con la condición de que, si no les eran devueltos a los cartagineses unos prisioneros principales, volviera él a Cartago. Apenas Régulo llegó a Roma, veía la utilidad aparente, pero la juzgó solo aparente como declara su conducta. Se le presentaba así, permanecer en la patria, estar en su casa con su esposa y sus hijos, juzgar que la calamidad que había recibido en la guerra puede tocar a todos, mantener su condición consular. ¿Quién niega la utilidad de todo esto? ¿Qué piensas tú? La grandeza del alma y la fortaleza lo niegan. ¿Acaso pides testimonios más autorizados? Es propio de estas virtudes no temer nada, despreciar todos los bienes exteriores y no considerar como insoportable nada de cuanto pueda acontecer al hombre. Llegó al Senado, expuso el encargo que le habían dado, rehusó dar su parecer porque dijo que mientras estuviera ligado por el juramento de los enemigos él no era senador. Pero, además, qué hombre más necio, dirá alguien, y más desconsiderado con su utilidad. Negó que fuera útil devolver los cautivos porque eran jóvenes y buenos jefes, él, en cambio, ya se encontraba en la edad provecta. Habiendo prevalecido su consejo, los cautivos quedaron en Roma y él volvió a Cartago, sin que pudieran retenerlo ni el amor a la patria ni el cariño de los suyos. Y no ignoraba que él volvía a las manos de un enemigo crudelísimo y a los suplicios más refinados, pero pensaba que había que cumplir el juramento. Así pues, mientras lo mataban, reteniéndolo en vigilia, se encontraba en la más gloriosa condición que si hubiera vivido en su casa, envejeciendo como cautivo y consular perjuro. Pero procedió neciamente no solo al pensar sino al disuadir que no se devolvieran los prisioneros. ¿Por qué neciamente? Incluso si era ventajoso para la República. ¿Puede alguien pensar que lo que es inútil para la patria puede resultar útil para algún ciudadano? 28. Se destruyen los fundamentos naturales de la vida civil cuando se separa la utilidad de la honestidad. Todos, en efecto, vamos detrás de la utilidad, arrebatados hacia ella, y no podemos hacerlo de otra manera. Pero, como no podemos encontrar lo útil en ninguna otra parte fuera de lo honesto, honroso y decoroso, por eso tenemos estas cosas por las primeras y las más importantes de todas, y creemos que la palabra útil no es tan honorable como necesaria. ¿Qué hay pues?, preguntará alguien, en el juramento. ¿Acaso tememos la ira de Júpiter? Pero no es así, porque es opinión general de todos los filósofos, no solamente de aquellos que dicen que Dios no se preocupa de nada ni de nadie, sino también de los que dicen que Dios siempre está haciendo e ideando algo, asegurar que nunca se irrita ni perjudica a nadie. ¿En qué hubiera podido perjudicar más a Régulo la ira de Júpiter, de lo que se perjudicó él a sí mismo? No hubo, pues, escrúpulo religioso que echara por tierra tan grande utilidad. O tuvo temor de cometer una acción vergonzosa. En primer lugar, hay que elegir siempre el mal menor. ¿Acaso no tenía esa infamia tanto mal, cuanto aquel tormento? En segundo lugar, lo que se leí también en Accio. Faltaste a tu promesa. No di, ni doy mi palabra a ninguna persona desleal. Añaden además que, como nosotros podemos decir que algunas cosas parecen útiles y no lo son, así ellos ven que algunas cosas parecen honestas sin serlo, como, por ejemplo, esto mismo que él se volviera al cautiverio para conservar el juramento, pero se convierte en no honesto ya que no debió cumplirse porque había sido hecho bajo la violencia de los enemigos. Dicen también que todo lo que es muy útil se hace honesto, aunque antes no lo pareciera. Estos suelen ser los reparos que se ponen al comportamiento de Régulo. Pero veamos las primeras objeciones. Xix. No había que temer el castigo de Júpiter airado puesto que no suele airarse ni perjudicar a nadie. Este raciocinio no tiene más valor contra el juramento de Régulo que contra cualquier otro juramento. Pero lo que debe considerarse en un juramento no es lo que se debe temer, sino cuál es la fuerza obligatoria, porque el juramento es una afirmación sagrada, y lo que has prometido solemnemente, poniendo a Dios por testigo, hay que mantenerlo, no precisamente pensando en la ira de los dioses, que no la tienen, sino en la justicia y en la fidelidad. Muy bien escribió Ennio. O nutricia y alada fe, y juramento de Júpiter. Quien viola, por consiguiente,
el juramento, peca contra la fe, que nuestros mayores quisieron que fuera en el Capitolio, vecina de Júpiter óptimo máximo, como se dice en el discurso de Catón. Pero Júpiter ni siquiera airado hubiera causado tanto daño a Régulo como se causó él mismo. Ciertamente si el mal no consistiera más que en el dolor. Pero los filósofos de máxima autoridad afirman que el dolor no solo no es el mayor de los males, sino que ni siquiera es un mal. Y no pretendáis, por favor, desconsiderar a Régulo, testigo no mediocre sino el más autorizado de todos. ¿Qué testigo más convincente podemos aducir que este príncipe del pueblo romano, que sufrió voluntariamente los tormentos para cumplir con su deber? En cuanto a los que dicen, de los males el menor, esto es, antes la torpeza que la calamidad, pero es que hay algún mal peor que la torpeza. La cual si en un cuerpo deforme produce en nosotros un sentido de disgusto, cuánto no nos ha de causar la deformidad y la inmundicia en un alma depravada. Así pues, los que disputan estas cuestiones con más rigidez solamente se atreven a llamar mal a lo que es torpe, y los que lo hacen con más indulgencia no dudan el llamarlo el mayor de los males. Pues la expresión, yo no la di ni la doy a ningún desleal está bien dicha por el poeta, porque, poniéndolo en boca de Atreo, debía observar el carácter de la persona. Pero atiendan bien de no dejar resquicio alguno al perjurio, si se apropian la máxima de que no hay palabra que pueda obligar si se da a una persona desleal. Porque el derecho de guerra y la palabra empeñada por el juramento con respecto al enemigo hay que observarlos muchas veces. El juramento emitido con la convicción de la conciencia de que debe observarse hay que cumplirlo, si lo hace sin esta convicción, el no cumplirlo no supone perjurio. Por ejemplo, si no entregas a los ladrones el precio pactado por tu vida, no hay fraude alguno, aunque lo hubieras jurado, porque un pirata no está considerado en el número de los enemigos de guerra, sino que es un enemigo común de todo el mundo, y con un tal no puede tenerse en común ni la fidelidad ni el juramento. Hacer el juramento con la intención de no mantenerlo no es perjurar, pero lo que jurar es en conformidad con tu conciencia, siguiendo la fórmula que acostumbramos nosotros a usar, si no la cumples, sí es perjurio. Dice muy bien Eurípides, juré con la lengua, pero mi alma no emitió el juramento. Régulo no pudo perturbar con un perjurio los pactos convenidos con enemigos de guerra. Se trataba de un enemigo regular y legítimo, con el cual tenemos el derecho de los feciales y muchos otros derechos comunes. Si no fuere así, jamás hubiera entregado el Senado a ciudadanos ilustres encadenados a los enemigos. 30. Tito Veturio y Espurio Póstumo, siendo cónsules por segunda vez, habiendo luchado desgraciadamente en las Orcas Caudinas, y obligadas nuestras legiones a pasar bajo el yugo por haber hecho la paz con los samnitas sin la orden del pueblo ni del Senado, fueron entregados a los enemigos. Al mismo tiempo fueron entregados los tribunos de la plebe Tito Tumicio y Quinto Melio porque dieron su conformidad a aquel tratado, para poder rechazar la paz con los samnitas. El mismo Póstumo, que debía ser entregado, propuso y defendió la entrega. Lo mismo hizo muchos años después Cayo Mancino, mantuvo la propuesta, hecha en virtud de un senado consulto por L. Furio y Sexto Atilio, de que se entregara a los numantinos, con quienes había hecho las paces sin contar con la autoridad del Senado. Aceptada la propuesta, fue entregado al enemigo. En este caso pudo más la utilidad aparente que la honestidad, en el caso anteriormente expuesto la falsa apariencia de utilidad fue pospuesta a la prestancia de la honestidad. Pero, se dice, Régulo no debió cumplir el juramento arrancado a la fuerza. Como si a un varón fuerte se le moviera con la fuerza. Entonces, ¿por qué se dirigía al Senado si tenía la intención de disuadir la entrega de los prisioneros? Reprendes precisamente la actitud más meritoria de Régulo. ¿Por qué no se atuvo a su juicio, sino que aceptó el encargo de sostener esta causa para que juzgara el Senado? Si él no se lo hubiera aconsejado, habrían vuelto los prisioneros a Cartago y él se habría quedado sano y salvo en la patria. Pero, como no lo juzgó convenientemente para la patria, por eso creyó que era su deber declarar sus sentimientos y sufrir las consecuencias. En cuanto a lo que dicen, lo que es muy útil se hace honesto, debieran decir, lo es, no se hace. Porque no hay nada útil que no sea honesto, y no es honesto porque sea útil, sino al contrario, es útil por ser honesto. Por lo cual de entre los muchos ejemplos admirables difícilmente se podría citar uno más loable y excelso que este. XXXI. Pero entre todo este cúmulo de elogios hay una cosa que llama poderosamente la atención, que pensó que no debían devolverse los prisioneros. Porque el hecho de que volvieran nos parece admirable a los hombres de hoy,
Pero en aquel tiempo no hubiera podido hacer otra cosa, así pues, este mérito no es del hombre, sino de la época. Para obligar a la fidelidad nuestros antepasados no quisieron tener medio que más les uniera que el juramento. Así lo demuestran las leyes en las 12 tablas, las leyes sagradas, lo indican los tratados, por los cuales se obliga a la fidelidad incluso con los enemigos, lo indican las investigaciones y las notas de infamia de los censores, que en nada se fijaban tanto como en los juramentos. El tribuno de la plebe Marco Pomponio citó a juicio a Lucio Manlio, hijo de Aulo, que habiendo sido dictador prorrogó unos pocos días su dictadura, lo acusaba también de que a su hijo Tito, que luego se llamaría Torcuata, lo tenía en el campo, alejado del trato humano. Habiendo oído el joven que se molestaba a su padre, se dice que volvió corriendo a la ciudad y se presentó al amanecer en casa de Pomponio. Cuando se lo comunicaron a este, creyendo que el hijo airado le trata quejas contra su padre, se levantó de la cama y mandó que entrara el joven y los dejaran solos. Pero él apenas entró sacó su espada y juró que lo mataría allí mismo si no le juraba que desistiría de la acusación contra su padre. Pomponio lo juró, coaccionado por la amenaza. Expuso la situación al pueblo, y le dijo por qué se veía obligado a desistir de la causa, y dejó tranquilo a Manlio. Tanta fuerza tenía en aquellos tiempos el juramento. Este Tito Manlio es el mismo que luego se ganó el sobrenombre de Torcuata por haber matado y arrebatado el collar a un galo que lo provocó a singular combate junto al río Anio, en cuyo tercer consulado fueron derrotados y dispersados los latinos junto al río Beseris. Hombre notable entre los primeros de la ciudad y que, siendo tan benigno con el padre, se portó severamente con el hijo. 148. 32. Pero de la misma forma que Regulo es digno de toda alabanza por el cumplimiento de su juramento, así hay que vituperar a aquellos 10 que envió Aníbal al Senado, después de la batalla de Cannas, obligados por el juramento de volver a aquellos campamentos de que se había apoderado Aníbal, si no conseguían hacer un pacto sobre el intercambio de prisioneros. No todos cuentan el hecho de la misma forma. Polibio, autoridad histórica de primer orden, dice que de los 10 enviados de entre los nobles, 9 volvieron sin haber conseguido nada del Senado, pero uno de los 10, que después de haber salido de los campamentos se volvió a ellos como si hubiera olvidado algo, se quedó en Roma, porque creía que con la vuelta a los campamentos se había liberado del juramento. Mal hecho, porque el fraude no libera, sino que agrava más el perjurio. Fue una arteria astuta que pretendía imitar falsamente la prudencia. Decretó el Senado en consecuencia que aquel astuto bellaco fuera conducido a Aníbal cargado de cadenas. Pero he aquí lo más admirable. Tenía Aníbal 8.000 prisioneros, que no los había cogido en el combate ni habían huido ante el peligro de la muerte, sino que habían sido dejados en los campamentos por los cónsules Paulo y Varrón. Pudiéndolos redimir el Senado por muy poco dinero, no quiso hacerlo, para que el soldado romano tuviera siempre presente que su lema era veneer o morir. Dice el mismo historiador que, cuando se enteró Aníbal de esta decisión, se turbó porque veía que el Senado y el pueblo romano, a pesar de la calamidad sufrida, manifestaban un ánimo entero. Así, los simulacros de la utilidad quedan superados por la comparación de la honestidad. Cayo Acilio, que escribió nuestra historia en griego, dice que se volvieron la mayor parte a los campamentos sirviéndose del mismo fraude, para liberarse del juramento y que todos ellos fueron tildados por los censores con la nota de infames. Pero terminemos esta parte. Queda, pues, bien claro que todos los actos que se hacen con un alma llena de miedo, abyecta, descorazonada y abatida, tal como habría sido el hecho de Regulo si hubiera juzgado sobre los cautivos lo que a él le interesaba, no lo que convenía a la República, o hubiera preferido quedarse en casa, no son útiles porque son infamantes, vergonzosos y torpes. 33. Nos falta la cuarta parte, que consiste en el decoro, la moderación, la modestia, la continencia, la templanza. Puede haber algo útil que esté en oposición con este coro de tales virtudes. Y, sin embargo, los filósofos que Aristipo llama filósofos cirenaicos y annicerios hicieron consistir todo lo bueno en el placer y pensaron que la virtud debía apreciarse por ser generadora de placer. Cuando estos habían perdido ya todo su influjo, florece Epicuro, promotor y maestro de una idea casi idéntica. Con estos hay que luchar, con toda la infantería y la caballería, como suele decirse, si es nuestra determinación defender y mantener la honestidad. Pues sí, como escribe Metrodoro, no solamente la utilidad sino la vida feliz se contiene en la constitución firme del cuerpo y en la esperanza cierta de su constitución, esta utilidad que es la máxima,
como piensan, se opondrá ciertamente a la honestidad. Pues ante todo, ¿dónde encontrará su lugar la prudencia? ¿Acaso para procurarse delicias por todas partes? Qué triste es la esclavitud de la virtud que sirve al placer. ¿Cuál será el cometido de la prudencia? Seleccionar acaso inteligentemente los placeres. Admitamos que no hay nada más agradable que esto, puede haber algo más torpe. En segundo lugar, quien diga que el dolor es el mayor de los males, ¿cómo podrá practicar la fortaleza, que consiste en despreciar los dolores y los trabajos? Aunque Epicuro hable en muchos lugares, según lo hace, con bastante valor sobre los dolores, sin embargo no hay que atender a lo que diga, sino a lo que debe decir para estar de acuerdo con sus principios en que pone los límites de los bienes en el placer y el de los males en el dolor. Y si le oigo hablar sobre la continencia y la templanza, dice muchas cosas en varios lugares, pero, se le detiene el agua, como dicen, ¿por qué? ¿Cómo puede alabar la templanza quien pone el sumo bien en el placer? Puesto que la templanza es enemiga de los deseos desenfrenados y estos deseos no buscan más que el placer. Y respecto a estas tres virtudes se van defendiendo hábilmente. Introducen la prudencia como la ciencia que facilita los placeres y aleja los dolores. Dan también en cierta forma un lugar a la fortaleza cuando enseñan el modo de despreciar la muerte y de tolerar el dolor. También admiten la templanza con ciertas dificultades, pero de la forma que pueden, pues dicen que el límite de la grandeza del placer es la ausencia de todo dolor. La justicia se tambalea o, mejor, yace por tierra, e igualmente todas las virtudes que se practican en la comunión y sociedad de los hombres entre sí. No puede existir la bondad, ni la generosidad, ni la delicadeza de trato, no más que la amistad, si estas virtudes no se practican por sí mismas, sino sometidas al placer y a la utilidad propia. Resumamos, pues, en pocas palabras. Pues, como hemos demostrado que no hay verdadera utilidad que se oponga a la honestidad, así ahora aseguro que todo tipo de placer es contrario a la honestidad. Por lo cual hay que censurar a Califonte y a Dinómaco, que creyeron poder decidir toda la controversia emparejando el placer con la honestidad, como una bestia con el hombre. No tolera tal copulación la honestidad, la desprecia, la rechaza. Ni el límite de los bienes y de los males, que debe ser simple, puede mezclarse y combinarse con elementos dispares. Pero en torno a este tema, que es de suma trascendencia, ya hablé largamente en otro lugar, ahora volvamos a nuestro propósito. Ya hemos disputado suficientemente cómo hemos de regular nuestra conducta, cuando parezca que la utilidad no puede tener relación alguna con la honestidad. Pero, si se dice que el placer tiene también un aspecto de utilidad, no puede tener relación alguna con la honestidad. Pues, para dar algo al placer, presentará quizás a la vida algo de atractivo, utilidad firme ninguna ciertamente. Aquí tienes, Marco, hijo mío, este regalo de tu padre, grande en mi opinión, pero en realidad será tal como tú lo recibas. Aunque estos 3 libros tendrás que recibirlos como huéspedes entre los apuntes de Cratipo, pero como si yo hubiera llegado a Atenas, lo habría hecho si la patria no me hubiese llamado claramente cuando ya estaba en alta mar, me hubieras escuchado de viva voz, dedícales todo el tiempo que puedas y podrás, ciertamente, cuanto quieras. Cuando yo advierta que tú te gozas con este género de estudios, hablaré contigo, como espero hacerlo dentro de poco, y mientras estás ausente te enviaré mis escritos. Adiós, adiós, Cicerón, hijo mío. Ten la seguridad de que te quiero mucho, y aún te querré más si te complaces en estas, mis enseñanzas y consejos.